Cuernavaca, México, 1975. Es maestro en Historia por la UNAM e investigador de tiempo completo en el INA, en donde fungió como subdirector para el área de Historia Contemporánea. Es autor de El ocaso de los espíritus, El espiritismo en México, considerado uno de los mejores ensayos de ese año, según el diario Reforma. El complejo Fitzgerald, La realidad y los jóvenes escritores a finales del siglo XX, y Perversos y pesimistas, los escritores decadentes en el nacimiento de la modernidad, y de las novelas Imbéciles anónimos, ganadora del Premio Nacional José Rubén Romero, también considerada una de las mejores novelas de ese año por la revista Nexos, y La casa inundada, considerada como una de las mejores novelas de ese año por el diario Reforma y finalista de los Premios Ciudad de México de ese año. Ha participado también en las antologías La muerte y su erotismo, Del color local al estándar universal, La literatura en México, En camas separadas, Historia y literatura en el México del siglo XX, entre otras. Ha colaborado en varios diarios y revistas, obtuvo la beca Jóvenes Creadores del FONCA dentro del área de ensayo en su edición 2004. Formó parte del Sistema Nacional de Creadores, fue director general del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México de 2015 a 2018 y desde 2019 funge como director de la Biblioteca de México y de la Biblioteca Vasconcelos. Su más reciente novela es Lo que los monstruos nos hicieron. Y bueno, podemos comenzar. Gracias, Alejandra. Gracias a todos por estar aquí. A ver, un poco de lo que se va a tratar hoy es hablar. La novela, Lo que los monstruos nos hicieron, es, como Alejandra hizo favor de decirlo hace unos minutos, la última novela que salió publicada. Y es una novela histórica, pero también es un thriller. Entonces, a partir de eso, una de las pláticas continuas que me piden es el asunto de la novela histórica. La novela histórica en México, no solamente en México, pero en México, se lee mucho. Durante una época, ustedes recordarán cuando fue el centenario, el bicentenario de la independencia y la Revolución Mexicana, muchas editoriales incluso empezaron a sacar como en una especie de marketing, de manera importante, novelas históricas de Zapata, de Benito Juárez, entre muchas otras personas. Pero lo cierto es que la novela histórica se vende y se vende mucho en México. Sin embargo, siempre cuando un libro se lee, siempre cuando un género literario se lee, son buenas noticias, son muy buenas noticias, evidentemente. Pero ahora vengo yo un poquito a aguar la fiesta. En este sentido les cuento, yo soy de formación historiador. Trabajo, tengo una plaza de investigación en la Dirección de Estudios Históricos del INA. Y siempre sucedió una cosa muy curiosa. Cada vez, como también soy escritor, y mis colegas historiadores lo sabían, cada vez que salía una novela histórica, me llegaban a reclamar. Yo era como el vertedero de no sé si de sus frustraciones y de sus enojos. Entonces recuerdo con mucha claridad cuando Pedro Ángel Palou sacó el libro sobre Zapata. No sé quién lo habrá leído de aquí, ya tiene algún tiempo, y él coqueteaba un poco con la idea de que Zapata era homosexual. Entonces recuerdo que llegó una compañera historiadora, que no voy a decir su nombre para no quemar a nadie, y llegó muy enojada conmigo. Yo no era Pedro Ángel Palou, pero yo era el escritor, entonces yo era un poco en ese momento el enemigo, y me estaba reclamando que cómo era posible que hubiera diseñado y estuviera hablando de un Zapata que había sido homosexual, que a todas luces Zapata nunca había sido homosexual, y muy airadamente me decía todo eso. Y yo le dije, oye, pues es un nombre de pila para el efecto dramático. Le dije, Laura, es una novela histórica. No es un trabajo de historiografía con fuentes armadas. Si Pedro Ángel Palou le hubiera gustado decir que Zapata era marciano, pues lo podría haber dicho. Y ahí me quedé pensando un poco, porque la verdad es que la novela histórica en muchos casos suele ser un punto de contacto para demasiada mediocridad.
Hay muchísimos malos escritores que creen que en la novela histórica van a encontrar cierto tipo de eco que no van a encontrar en ningún otro tipo de ficción. Y hay algunos historiadores, vamos a decirlo así, que no toman el rigor científico y que creen también que a través de una novela histórica van a poder convencer a sus lectores de realidades históricas. Las malas novelas históricas funcionan un poco de esa manera. ¿Por qué? Yo creo, y lo junto con lo que les decía al principio, que la gran atracción que tenemos normalmente por las novelas históricas radica en el hecho de que estamos leyendo sobre algo que supuestamente pasó. Y en muchos casos se nos olvida la parte de la ficción de la novela histórica. Creemos que estamos leyendo con fundamentos lo que los historiadores llamamos una realidad científica. Les pongo otro ejemplo. Cuando salió Da Vinci, de Dan Brown, que yo creo que prácticamente todo el mundo los leyó, yo recuerdo que en las mesas de México, las sobremesas, hablaban sobre la descendencia de Cristo, que si Cristo había tenido descendencia, que si los templarios estaban ahí para defender a Cristo, y ellos estaban discutiendo una cosa que creían que era realidad, porque Dan Brown lo había puesto justamente en el libro, y tenía este margen de ficción, en donde un autor, insisto, puede hacer lo que él quiera dentro de la ficción, y creían justamente que era realidad. Para que la novela histórica de repente aterrice de esa manera y tenga ese peso y que terminemos conversando justamente sobre las realidades a partir de una ficción, tenemos ahí varias carencias. La primera, hay que decirlo, es que muchas veces la academia no suele tener el interés por acercarse desde el punto de vista de la escritura a un público más amplio. Cuando en estas épocas de centenarios y bicentenarios que les comento, cuando empezaron a salir las novelas históricas, eran muy pocos o prácticamente nulos a los historiadores académicos, a los que nos pedían generalmente tener y escribir un libro de esa manera. En los historiadores, hay que decirlo, en demasiados historiadores, a veces hay una especie como de desprecio por llegar al gran público y hay como una obsesión muy positivista de tener una verdad al estilo de las ciencias naturales, digamos. Entonces, esa es la primera carencia, y es una carencia académica. Y la segunda es que los lectores encuentran que es mucho más simple y es mucho más sencillo, obviamente, leer una ficción que está escrita con mayor amabilidad, con un giro mucho más interesante y que nos mantiene en vilo, a leer realmente una serie de disquisiciones historiográficas que, si bien nos van a tratar de comprobar una verdad histórica, pues al final de cuentas es mucho más aburrido. Y la tercera es justamente vamos a llamarlo, seamos benevolentes y llamémoslo, esta especie de arte de la mercadotecnia, en donde sí, en las novelas históricas lo que se busca un poco es tratar de venderle a la gente una verdad que puede ser que no sea de todo cierta. Entonces ahí es cuando nosotros movemos suelo. Respecto a Dan Brown, Dan Brown estamos hablando probablemente uno de los bestsellers más importantes del mundo moderno, no solamente con el Código Da Vinci, sino con muchos más. Yo les cuento una anécdota que leí por ahí. Cuando le preguntan a Umberto Eco, por desgracia el día de hoy es mucho más conocido Dan Brown que Umberto Eco, pero Umberto Eco es el creador probablemente de una de las novelas históricas seminales que se llama El nombre de la rosa, y que hay una versión fílmica muy, muy buena. Cuando le preguntan a justamente Umberto Eco, oye, estamos pensando hacer una especie de encuentro en un coloquio que sean Dan Brown y tú sobre novela histórica y disquisiciones de la novela histórica y cómo hacerlo. Y Umberto Eco, con el humor que lo caracteriza, con la fineza que tiene, contestó, hizo una frase lapidaria y le dijo: yo les agradezco muchísimo el intento de invitación, pero en realidad a mí me gusta sentarme a conversar con escritores. Entonces, ahí lo estaba enterrando y estaba diciendo, bueno, a ver, si Dan Brown de repente no nos vendiera esta idea de que Cristo tiene descendencia y que los templarios lo están custodiando, ¿vendería o no vendería? No lo sabemos. Entonces, esta ficción que se vende como verdad
tal vez nos atrae muchísimo, y aquí me voy a meter un poquito más en terrenos de la política, porque generalmente lo que sucede es que en estas novelas, vamos a decirlo, en estas malas novelas, nos venden la idea de un complot, de un conjuro, de conspiraciones. El Código Da Vinci es una conspiración que supuestamente no sabemos, de un grupo de personas que supuestamente están por ahí. Pasa con los templarios. Ustedes recordarán que los templarios de repente se pusieron de moda durante muchísimo tiempo, y cuando tú ibas a las librerías de Sanborns, el 90% de los libros eran de los templarios. Pero pasa también con quién, con los masones. Cuando yo saqué mi primer libro sobre espiritismo, me buscaban mucho justamente porque estaban esperando que les dijera que los espiritistas hasta el día de hoy son los que deciden, quitan y ponen a los presidentes. Y no, no es así. Ni los masones, ni los templarios, ni nadie. Entonces, es como esta especie de necesidad de teorías de conspiración que nos suenen reales. Y si nosotros leemos una ficción, nada más sobre un complot, y no nos las venden como algo real, como en una novela histórica, se nos cae un poquito el drama. Hay un escritor mexicano que es muy prolijo y que también vende mucho, que se llama Francisco Martín Moreno, que también mucha gente lo ha leído. A ver, no me voy a pelear con Francisco Martín Moreno, ni mucho menos, pero por ejemplo, tiene una serie de libros que se llama México Negro, México Acribillado, etcétera, y en cada uno de ellos, justamente lo que trata de explotar es esta idea de un complot. El asesinato sobre Álvaro Obregón, por ejemplo, lo arma como si fuera una especie de complot, o en el caso de México Negro, el financiamiento de la Revolución Mexicana. Si ustedes leen, por ejemplo, cualquiera de estos dos, el autor lo que hace al principio es que nos pone una introducción de como si a continuación fuéramos a leer un ensayo historiográfico. Entonces, Francisco Martín Moreno se hace preguntas muy prudentes: ¿de dónde vino el dinero para financiar la Revolución Mexicana? ¿Qué pasó realmente en el atentado de Álvaro Obregón? Y nos cuenta que hay toda una serie de datos que podemos revisar para decir que finalmente Estados Unidos fue el que financió la Revolución Mexicana y que tenía planeado, etcétera. Y luego, cuando terminamos la última página de la introducción, llegamos a una ficción en donde no aparece ninguna cita. Y entonces, ¿qué sucede en esa parte? A ver, o nos está vendiendo una historia de un complot que él cree que descubrió y nos lo demuestra como un historiador, o realmente quita nada más las introducciones y pasamos a leer una ficción que ya será trabajo de cada quien y de cada uno, pues a ver si es verdad o no es verdad. En ese sentido, probablemente lo que yo creo que sucede es que esta sensación y esta necesidad que tenemos constantemente de buscar complots es porque generalmente nos dan una idea de orden, nos dan como una idea que todo está pensado, de que hay una especie de, vamos a llamarlo así, de figura paterna que realmente tiene todo controlado y que realmente no es un poco el caos que estamos viviendo. La realidad es que es bastante más azaroso. Yo, por ejemplo, que trabajo en gobierno, las primeras cuando trabajaba en el Fideicomiso Centro Histórico, yo me maravillaba del milagro de que las instituciones siguieran en pie. Porque de repente es un desconcierto y entre funcionarios no nos entendemos, y unos quieren unas cosas, otros quieren otras, y de repente digo, se está orquestando un milagro porque no se ha caído, en este caso el Centro Histórico, no se ha caído el país a pesar de esto, no hay ninguna mano detrás. Varios amigos escritores e historiadores me hacían preguntas, creían un poco como que yo ya era el entronizado en ese mundo que ellos desconocían. Y recuerdo que previo a las elecciones en las cuales ganó Andrés Manuel López Obrador, alguien me decía, es que a mí me dijeron que sí hay un trato entre el PAN y el PRI. Un trato. Le dije, sí, hay un trato en el cual ya se van a ir alternando el poder el PRI y el PAN, y el PRI y el PAN. Y entonces, a ver, yo lo voy a decir, ¿y quién hace ese trato? No, pues los grandes corporativos, y se hacen reuniones con magnates y con gente, y yo decía, ¿qué tal? Ganó López Obrador. Entonces, evidentemente no les funcionó ese trato, o tal vez ese día llegaron tarde o alguien bebió de más y no pudieron relacionar ese tipo de cosas. Es imposible, no sucede. Sin embargo, en la parte de la novela histórica,
vendernos esta idea justamente de un control supremo que nos tiene a todos, o sometidos, o como ovejas y todo eso, es muy redituable. Y se los voy a ilustrar con una cosa tremendamente pop. Había, o hay, ya no lo sé, un canal que era el History Channel. Un canal que de repente parece como que se enloqueció. Porque al principio sí nos contaba de Marco Aurelio, nos contaba de los egipcios, nos contaba de Mesoamérica, y de repente empezaron a ver ovnis. Y llegaban más ovnis y más ovnis. Y entonces era la historia de los avistamientos de ovnis y Roswell y tal y todo eso. Y decía, bueno, a ver, 2 o 3 programas de vez en cuando está bien. Y de repente como que el canal se lanzó justamente esa parte. Porque generalmente esta parte histórica y esta parte de las conspiraciones venden perfectamente bien. Ahora me voy a la otra parte. Las novelas históricas bien escritas sí les podemos sacar muchísima información. Hablaba hace unos minutos sobre El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, para quien no lo haya leído o incluso en un acto de pecado ni siquiera haya visto la película, trata sobre un asesinato que sucede en una abadía, en los altos de una montaña, y llega una especie de Sherlock Holmes, que es un cura, que llega con un aprendiz. Se hace completamente este asunto del maestro y el aprendiz para que Humberto Eco pueda mantener estos diálogos que suelen suceder en la parte de thriller. Y lo que va sucediendo ahí es que uno a uno los monjes van cayendo muertos, evidentemente envenenados, porque tienen la lengua obscura. Entonces, lo que sucede ahí, lo que se va desentrañando, es que justamente Eco lo que hace es aterrizar en un espacio completamente ficticio, en una abadía, las distintas visiones y ópticas que la iglesia tenía en ese momento. Y nos va explicando, sin un afán estrictamente pedagógico, pero lo podemos entender, cómo había a las de la iglesia que eran muchísimo más progresistas y a las de la iglesia que eran muchísimo más retrógradas. Y cómo la parte retrógrada llegaba justamente a un punto en el cual prefería, perdón, voy a hacer un spoiler, pero si no han leído El nombre de la rosa y no han visto todas las películas, les haré el spoiler. Al final de cuentas, lo que querían es que una persona tremendamente conservadora no leyera un libro sobre Aristóteles dedicado a la risa. Porque dice que la risa, al final de cuentas, deforma la cabeza, dice este monje, es la parte alegre de la vida no se debe de tomar porque entonces la religión se cae y estrepitosamente, y un poco lo que propone es que para que la religión sobreviva, la gente tiene que estar viviendo con miedo. Entonces, Humberto Eco crea probablemente una de las novelas históricas más fantásticas que cualquier persona haya escrito. Si alguien les hubiera dicho a muchos lectores, oye, la novela El nombre de la rosa se trata justamente sobre esto, se trata sobre las distintas facciones de la iglesia, probablemente la gente hubiera dicho, no está tan interesante. Y entonces cuando te lo presenta en forma de un thriller histórico, la gente lo va leyendo y aprende muchísimo. Entonces, desde que yo leí El nombre de la rosa, me acuerdo perfectamente que las maitines es cuando uno se tiene que despertar a las 4 de la mañana para rezar al lado de la cama. Nunca hago, pero el dato lo tengo ahí. Y entonces ese es el tipo de novela histórica que resulta muy interesante. En el segundo término, la novela histórica de Humberto Eco, El nombre de la rosa, no se fija sobre un personaje público en específico. Y eso habría que aprenderle mucho. A mí me gusta mucho eso de Humberto Eco. Porque en México también tenemos cierta devoción por los personajes públicos. Les contaba hace unos minutos lo de Santana, les contaba lo de Benito Juárez, tal. Novelas buenas o malas, tampoco vamos a hacer un análisis de todas ellas, pero siempre hay en México como una especie de necesidad continua de tratar de ver a un personaje público muy reconocido y a partir de ahí entender esa obra. Y nos presentan una especie de novela histórica o de biografía ficcionada de este personaje que nos encanta. Yo creo personalmente que tiene justamente la misma naturaleza de las lecturas de los complots. ¿Qué quiere decir? Ahí tenemos a Benito Juárez como el gran papá que nos salvó de la iglesia, el que logró la parte laica. O bien, ahí tenemos a Santana, en el caso de Serna, que recibió el premio de ayer,
como el gran villano que logró que la mitad del territorio lo perdiéramos. Este tipo de novelas históricas, ahorita voy a abordar lo de Serna porque lo de Serna es cualquier cosa menos malo. Este tipo de novelas históricas también nos remite un poco al asunto de que siempre hay un villano o que siempre hay un héroe que nos salvó y que nos llevó. Y se pierde un poquito la responsabilidad colectiva. Las novelas históricas en este punto nos acercan más bien a esa historia pedagógica de los 60, 70, 80 que tanto detestábamos, que aparecen puros héroes. Si un historiador, si un maestro historiador tiene la valentía de explicar la Revolución Mexicana a partir de héroes, va a estar en aprietos, porque los héroes se mataron unos a otros. Carranza mató a Zapata, Zapata estaba ahí en contra. Entonces, es una sangría en donde nadie es realmente un héroe. Y lo que nos presenta justamente autores como Humberto Eco es esta generalidad en donde la realidad es, insisto, mucho más compleja y los intereses aún de los personajes públicos es completamente distinto. Es el caso de Santana de Serna. En Seductor de la Patria, sí nos está hablando de Santana, pero nos está hablando de un siglo completamente convulsionado, el siglo XIX, y uno va entendiendo conforme va avanzando en la novela que el siglo XIX, acompáñenme a hacer este ejercicio, el día de hoy nos cuesta muchísimo trabajo entender que después de la independencia, y esto lo dije ayer en el discurso, dejamos de ser un apéndice, un extra de España, éramos la Nueva España, y nos convertíamos en algo que bien a bien nadie sabía qué era. El día de hoy, cuando decimos México, se les van a venir a la cabeza muchas cosas. La bandera, el águila sobre el nopal, comiéndose a la serpiente, un mariachi, si quieren, un zarape, lo que quieran. En ese momento, en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XIX temprano, decir México era una entelequia. No sabíamos bien qué era. Y entonces, a partir de esta entelequia, fue que se crearon radicalidades muy graves. Los conservadores, los que querían que regresara la monarquía, los que querían que fuéramos más como Estados Unidos, y estábamos buscando modelos por todos lados de manera urgente para tratar de parecernos a algo. Y eso es lo que hace justamente El Seductor de la Patria de Santana. Entonces, echarle la culpa a Santana como el único villano de un siglo es completamente absurdo y nos remite un poco a esta visión histórica muy chiquitita en donde siempre estamos esperando que lleguen los aliens a atacarnos y que por fortuna siempre va a haber un Benito Juárez que nos va a defender contra esos aliens, porque llegamos a ese punto de incomprensión. Entonces, las novelas con un personaje público fijo y claro, a mí no es que me disgusten, pero las que realmente me gustan son aquellas novelas que nos hablan de las personas de a pie. Y es un poco lo que yo traté de hacer en Lo que los monstruos nos hicieron. ¿Cómo vivía una niña que tiene 6 años en 1901? ¿Qué significaba ser niño en 1901? Más adelante, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué significaba tener? Imagínense ustedes que tienen de 10 a 14 años en 1908, no son adolescentes, simple y sencillamente porque el término adolescencia no existía todavía. El término adolescencia es un término que se acuña hasta los 20 del siglo XX. Entonces, lo que se esperaba un poco en ese momento y hacia atrás es que los niños, así, de repente, se convirtieran en adultos. Y que incluso buena parte de la pedagogía que existía en ese momento tenía que ver en someter a los niños a una férrea disciplina y control, porque sus sentimientos no valían, sus opiniones no valían. Eso, por cierto, sigue pasando mucho el día de hoy. Hay una corriente europea que se llama la pedagogía negra, que si nosotros lo leemos, nos parece que es completamente increíble. La pedagogía negra fue realizada por un ortopedista que se apellidaba Gottlieb. Les cuento un poquito, a pesar de que no voy a hablar mucho del libro. Lo que los monstruos nos hicieron es la historia de una niña de 6 años que descubre, que es descubierta en un sitio en donde a su madre, les voy a hacer un spoiler pero muy breve, porque
porque ya sé que tú lo vas a decir, Alejandra, fue asesinada brutalmente y la idea es encontrar al asesino. Y en ese mundo se juntan los espiritistas, que había muchos espiritistas en esa época, los escritores decadentes, que son los principales sospechosos, porque hacían francachelas con drogas, ajenjo y prostitutas, entonces seguramente tenían que ser ellos. Y yo me valgo un poco de este thriller ahí para tratar de hacer un fresco de lo que estaba pasando en un México porfirista, aunque Porfirio Díaz nunca aparece, y que está a punto de revolución, que era la ciencia en ese momento. Un poco lo que me han dicho y lo que yo creo, y con eso, para regresar a la pedagogía negra, lo que se llamaba ciencia en ese momento era una cosa bastante espeluznante. Y esta es la primera parte de 3 libros, el segundo sale el próximo año, en la misma editorial, en donde la niña, que se llama Ángela, ya es más grande y empieza a ser ella la propia detective en plena época de los cristeros. Y la tercera parte, ahora sí, si Dios nos da vida, se trata sobre el México después de la Segunda Guerra Mundial y los ecos nazistas que había en ese momento, y utilizo a Ángela para que atraviese las 3 historias conforme va creciendo y el siglo XX se va asentando. Entonces, un poco la idea de ciencia que había en ese momento es espeluznante. Aparece en el segundo libro, aunque tiene ecos con el primero que estoy escribiendo, por ejemplo, un par de médicos daneses que estaban empecinados en curar el homosexualismo, por ejemplo. Y eran médicos bastante reputados y con mucho margen de acción. Y lo que hicieron, y se conoce porque hicieron una especie de cuadernos de campo, como harían los antropólogos, pero de las versiones médicas, era trasplante de testículos. Entonces creían que con un trasplante de testículos en personas homosexuales iban a lograr curarles la homosexualidad. Lo hicieron unas 5, 6, 7 veces y obviamente todos los pacientes murieron. Y lo que es sorprendente es que cuando uno lee el final de esos cuadernillos, ellos lo declaran un éxito, porque los últimos 5, 6, 7 días antes de su muerte, los pacientes ya no pensaban en sexo. No pensaban en sexo porque estaban muriendo. No pensaban ni en sexo, ni en animales, ni en nada, porque se estaban muriendo. Y entonces este par de médicos daneses nunca fueron perseguidos. Ahí también aparece por ahí en la siguiente novela que, insisto, saldrá el próximo año, todos los planes y programas de esterilización que se hacían en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, con permiso y sin permiso, justificados completamente por una ideología muy concreta y basados en argumentos científicos. Y en estos argumentos científicos, si les digo, imagínense que ustedes que son un niño del siglo XIX y que están sometidos a una educación que todavía no conocía ni a Pestalozzi, ni a Montessori, ni a Freinet, sino que eran, sobre todo, pedagogías muy rígidas. Tenemos el caso de Gottlieb y el caso de la pedagogía negra, que les contaba que era un ortopedista y que él creó una serie de aparatos para que los niños pusieran atención. Los aparatos son espeluznantes. Yo lo que siempre digo es que si el coco existe, si el hombre del costal existe, es Gottlieb. Porque vienen los diagramas, ustedes lo buscan, pedagogía negra, Gottlieb, ahí lo van a ver, correas que se amarraban a la altura del torso, una parte en donde había 2 paletas con picos para que los niños no voltearan para ningún lado, si volteaban se picaban y pusieran atención a lo que la maestra estaba diciendo. En las noches dormían con correas también amarrados, y Gottlieb tiene varios libros que decía que era lo que había que hacer. Por ejemplo, en alguna parte decía que a un niño de 4 años había que golpearlo en la noche, había que llegar, golpear su cuna, que el niño se despertara, viera al padre, sin que hubiera hecho absolutamente nada malo, para que supiera realmente quién era la autoridad de esa casa. También recomendaba, y la calistenia lo mantuvo durante muchísimo tiempo, baños de agua fría, baños de agua helada, para fortalecer el cuerpo. Todo esto que veo por sus caras como que no les agrada mucho, y no sé por qué, era la normalidad en algún momento. A mí me encantaría decirles que una salvajada como esta nunca se llevó a cabo. No, sí se llevó a cabo. Y en muchos casos, la pedagogía negra no era nada más esta cosa radical, sino que tenía herencias. Y entonces, de repente, cuando aparece un Pestalozzi y les dice, oigan, hay una creación integral, o una Marie Montessori, y dice, a ver, los niños tienen también criterio. Al principio los veían como locos. El mejor ejemplo, probablemente esto, siempre va a ser Sigmund Freud. Sigmund Freud, en 1903,
saca una serie de ensayos sobre sexualidad. Y en uno de ellos decía que los niños chiquitos tenían sexualidad y se le fueron a la yugular. Porque él estaba rompiendo esta idea todavía muy religiosa de que los niños pequeños eran asexuados, de que los niños pequeños eran querubines, que eran prácticamente como los óleos religiosos, una cabeza con alitas al lado y ausencia de cuerpo, porque ellos no podían sentir absolutamente nada. Y de repente tenemos a un salvaje de Viena que les dice, no solamente tienen sexo, sino que son polimorfos, polisexuales, aguas, porque ellos tienen todo lo que consideramos aberraciones sexuales en ellos. Y lo estaba diciendo con conocimiento de causa, porque él estaba llevando varios casos. No era el único, había muchos médicos que en ese momento estaban haciendo libros a partir de sexualidades. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Una cosa muy simple. El mundo se había vuelto laico y el proceso de laicización tuvo su proceso muy lento y para cambiarnos la mente tuvieron que pasar varias generaciones, muchas generaciones. Entonces, por ejemplo, cuando Freud decía esto, antes ya había existido un libro que se llama Psicopatías Sexuales, Sexualis, de Krafft-Ebing, que es los estudios que él veía sobre la sexualidad y los fetichismos que conocemos el día de hoy por primera vez desde el punto de vista biológico y médico. Entonces, por primera vez estábamos leyendo en Psicopatías Sexualis los casos, por ejemplo, de sadismo, de masoquismo, de fetichismo, de personas que se excitan con el pelo, de personas que se excitan con tornillos, y ya no tenía nada que ver ahí la iglesia. Entonces, en ese caso concreto, el libro de Krafft-Ebing sale en 1883, sale y de repente le puso el nombre en latín, Psicopatías Sexualis, porque no quería que llegara más que a los especialistas, porque sabía que los temas que estaba hablando adentro pues no eran sencillos y no tenían que estar todavía a disposición de todos. Estamos a finales del siglo XIX. Le falló, se convirtió en un bestseller mundial. Tuvo como 45 traducciones prácticamente los 5 años después de que salió y todo el mundo lo estaba leyendo. Entre ellos, por ejemplo, los escritores decadentes que aparecen en mi libro y que empezaron a crear arte, historia y literatura a partir de la información que Krafft-Ebing les estaba dando. Entonces, estos procesos que van pasando es probablemente en donde la novela histórica puede aterrizar y puede darnos información. Desde mi punto de vista, no estoy diciendo dejen de leer las historias de Juárez, de Santana, de Hidalgo, de Maximiliano y de Carlota, pero estas partes que tienen mucho que ver con vida cotidiana, que tienen que ver con lo que los historiadores llamamos historia de las mentalidades y se aterriza, solamente probablemente se puede hacer dentro de la novela histórica. ¿Por qué? La novela histórica normalmente tiene el trabajo de contarnos esas cosas que no quedaron registradas en los documentos. Y siempre va a ser una apuesta. El mejor escritor de novela histórica sí revisa los estudios de historia. Si es todavía más nerd, se puede meter a documentos para revisar casos concretos, pero en los documentos se puede intuir en algunos casos qué se sentía, cómo era, y ahí le toca al autor saltarse de la parte de historiador a la parte de escritor para empezar a imaginar cómo era esa parte, para empezar a imaginar cómo era un niño en 1870. Y si lo arma bien, siempre es una propuesta y se puede equivocar. Pero ojo, también los historiadores nos equivocamos todo el tiempo. Si no, ya hubiera salido el libro definitivo sobre la independencia. Y ya después de ese libro definitivo sobre la independencia, ya nadie tendría absolutamente nada que dar. Un poco de la angustia colectiva que tenemos los historiadores es que la verdad que sostenemos y que manejamos muchísimo para poder seguir diciendo que la historia es ciencia, es un poco como una columna de humo que se va modificando. ¿En dónde radica la parte científica de los estudios históricos? En toda la información documentalística que se hizo, que tiene que ser coherente y que tiene que ser muy seria, y donde podemos agarrar pedazos del pasado que creemos que son reales,
desde periódicos hasta archivos, hasta películas, hasta libros, lo que sea, y traerlos al presente, sin duda, con una interpretación que es donde muchas veces podemos equivocarnos o alguien puede no estar de acuerdo. En el caso de una novela histórica, la interpretación es un poco la misma. ¿Cómo era este niño? Yo ya leí y se ve. Y ahí es donde yo creo justamente que es en este tipo de novelas históricas en donde realmente podemos empezar a palpar ese pasado que de otra manera se vuelve intangible. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho hablar para contar cómo también van cambiando, cómo la mentalidad ha cambiado del mundo religioso al laico. En la Ciudad de México estaba el famoso Hospital de San Hipólito, que es considerado probablemente el primer manicomio de América, del continente. Digo del continente América para que Trump no se equivoque y que no vaya a decir, entonces, de América, el continente, no de América, Estados Unidos. Entonces, es el primer manicomio, pero obviamente no era un manicomio tal cual. Al principio y durante toda la colonia, lo que había ahí eran enfermos a quienes se les había metido el demonio. De hecho, San Hipólito, que está en contraesquina ¿cómo se llama? De la Alameda, justo a un lado de la iglesia de San Juditas, que es de las causas perdidas y que todos los miércoles de alguna fecha llegan todos ahí a hacer una procesión, hay una plaza que se lo conocía en la colonia como la Plaza de los Endemoniados. ¿Por qué? Porque San Hipólito era algo muy parecido a una especie de basurero humano. Las familias encerraban ahí a sus familiares o ahí entraban todas las personas en situación de calle y se olvidaban. Y San Hipólito sobrevivía bien que mal con algún dinero, entonces muchas veces a esa plaza salían los pacientes a pedir dinero. Y entonces no es que estuvieran locos, estaban endemoniados. Pasa el tiempo y después, en vez de la parte de los demonios, lo que empiezan a entender ya es que sí, algo está en la cabeza y que tal vez puede ser que no sean los demonios, puede ser que no sea el diablo, pero sin duda algo los tiene en la cabeza que actúan de una manera muy rara. Todavía no llegamos a la parte de la locura, todavía términos como esquizofrenia no existen. Y entonces ahí es cuando se habla de los captos de mente, es decir, que tienen la mente capturada por algo. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX hay muchos términos que todavía no se deciden a ser completamente médicos. Y ese es uno de ellos. Sí, ya no creen que el demonio esté ahí adentro, pero tal vez hay algo que no sabemos y todavía no hemos llegado a la esquizofrenia o a otros padecimientos mentales que el día de hoy conocemos. Por eso estos captos de mente, de ahí viene justamente la palabra mentecato. Los mentecatos justamente tienen la mente capturada por alguien. Y luego, ya más adelante, San Hipólito se vuelve un manicomio en forma. Un manicomio en el cual empezamos a ver cuáles son los padecimientos, y empiezan a haber estudios como los de Sigmund Freud, entre muchos otros especialistas, y ya se empiezan a tipificar las enfermedades. Ese es un proceso, generalmente nos resulta a nosotros muy fácil, desde el presente, juzgar al pasado y decir qué bárbaros, qué salvajes eran, qué bárbaros, cómo curaban los cuerpos con sanguijuelas haciendo sangrías, eran unos absurdos. No seamos tan soberbios, porque de aquí a 100 años nos va a pasar exactamente lo mismo, se van a estar riendo mucho de nosotros. Lo digo de la siguiente manera, continuando con San Hipólito, aún ya cuando era una institución mental, previo a que Porfirio Díaz hiciera la Castañeda, en San Hipólito convivían en los mismos pabellones adultos, niños, hombres y mujeres. Convivían psicópatas, sociópatas, gente con síndrome de Down, con Asperger, y era aquello un infierno. Era un auténtico infierno. Hay unas crónicas, Pedro Castera, un escritor mexicano, pasó una temporada ahí, y sus amigos escritores iban a visitarlo, y la única manera que había para que estuvieras más o menos bien librado de ese manicomio era que tu familia pagara dinero y que te pusieran en un sitio aparte, no tú solo, más controlado. Entonces, todavía a principios del siglo XX sucedía esa barbaridad.
Cuando se construye la Castañeda y sustituye a San Hipólito, sigue pasando más o menos lo mismo, ¿eh? Lo único que se inventó fue el sistema Toilette, que todo el mundo hablaba a finales del 19 del sistema Toilette. El sistema Toilette no era otra cosa más que tener las instalaciones limpias, porque antes no estaban limpias. Entonces, eso pasa en la Castañeda, eso es lo que se le llama la modernidad, y todavía cuando la Castañeda se va desarmando, porque ya se van creando a lo largo del siglo XX hospitales específicos. Los últimos hospitales específicos dedicados a padecimientos mentales fueron los de los niños, y ya estamos hablando de los 60s. Es decir, piensen que cuando se estaban gestando el movimiento estudiantil del 68, por decir algo, apenas ahí estaban terminando de fraguar la necesidad que había de tener hospitales mentales para niños. Entonces, en realidad, generalmente vamos muy atrasados. El día de hoy pasa exactamente lo mismo. De repente, es que ya salió una nueva enfermedad, es que ahora TDAH, es que ahora déficit de atención, es que tal y todo eso. Sigue siendo parte de la especialización. A veces exagerada, a veces no lo sabemos, le dejaremos eso a los especialistas. Y los seres humanos estamos de manera constante viviendo en esa parte. Entonces, lo que resulta hasta divertido, muy divertido, como historiador y como escritor, es imaginar cómo eran ciertos aspectos y ciertas cuestiones de la vida hace 200 años. Pero es como cuando un niño juega, el juego hay que tomárselo en serio. Ustedes ven a un niño de 5 o 6 años jugar, muy concentrado, él no está jugando. Cuando él juega a ser doctor, está siendo doctor. Y entonces, para cumplir justamente con estas reglas, hay que hacerlo bien. Y tenemos que tener una parte de historiadores para recrear en la medida de lo posible esa realidad y no inventarla rápidamente. Y generalmente, si se tiene el trabajo suficiente, el trabajo de historiador para hacer ese tipo de cosas, es mucho más divertido porque nos llevamos sorpresas. Yo no conocía la pedagogía negra y cuando vi, dije, es que esto no me lo va a creer nadie. Y de repente, en la parte de los cristeros, les doy un adelanto, había un grupo de mujeres que hacían voto de silencio y eran las que les pasaban las armas a los cristeros y no podían decir nada porque era voto de silencio. A mucha gente les cuento eso y dicen, no, pero eso no existe. Dije, no, sí, a veces la historia es muchísimo más creativa de lo que podemos ser nosotros. Y no necesitamos de conspiraciones y no necesitamos generalmente de eventos gigantescos. Yo creo, al final de cuentas, que la novela histórica, como les decía en un principio, sí suele ser un refugio, lamentablemente, de mucha mediocridad. Pero cuando ustedes logran ir encontrando estas novelas históricas muy concretas, y que rehuyen un poquito de este marketing que les estoy diciendo, ¿quién no va a querer leer otra vez otra historia de Maximiliano o de Carlota? Ojo, el libro de Fernando del Paso es sensacional sobre Carlota, porque es muy íntimo y él va y viene desde la historia al individuo de manera concreta, Noticias del Imperio me refiero. No estoy diciendo que los libros que se centran en un personaje público sean basura por antonomasia, pero lo que sí sucede generalmente es que cuando son por encargo, y ya creemos que vamos a leer sobre Benito Juárez, ahorrándonos el lenguaje académico de los historiadores, que puede ser muy pesado, pues tal vez tendremos que buscar otra cosa, tal vez le tenemos que pedir o exigir a los historiadores que escriban de otra manera, pero una novela histórica de ese respecto, pues yo no sé si realmente va a llenar nuestras expectativas. Es decir, el día de hoy, yo me acuerdo cuando regreso un poquito al Código Da Vinci, que salió un ensayo que nos tocó traducir para un suplemento que teníamos en la Ciudad de México, en donde un historiador eclesiástico del medievo deshacía la teoría de Dan Brown en exactamente 3 páginas. Decía, no puede ser por esto, por esto, por esto. Era un texto muy breve que nos llenó 1,5 páginas del diario y echó por abajo la idea, justamente, de que Cristo tenía descendencia. Y entonces, un poco lo que pasaba cuando la gente que leyó ese documento era como, entonces no hay descendencia. No, pues no hay. Pero entonces, ¿para qué leí un libro de 700 páginas? Bueno, porque te divertiste. Porque al final de cuentas, para eso son un poco los libros, ¿no? Pero esta lectura de utilidad, de creer que por leer una novela histórica, de repente ya somos más sabios en este concepto, pues no necesariamente.
Y muchas veces, yo sí creo, por ejemplo, que si leemos los libros históricos del Serna, Ángeles del Abismo o incluso El Vendedor de Silencios, sí aprendemos mucho. Pero lo que aprendemos es una cosa que creo que es mucho más profunda. Es esta reflejo como espejo, lo decía ayer en la inauguración. El pasado siempre es como un espejo. Yo les sugería evitar un poco la soberbia del presente, a reservas de que ya sabemos el final, ya sabemos cómo acabó la independencia, ya sabemos cómo acabó la Revolución Mexicana. Pero ese proceso humano nos debe de llevar a entender que nosotros no nos podemos reducir a lo que pasó en la Revolución Mexicana o en la Independencia, que generalmente ese tipo de giros los utilizamos los historiadores para poder concentrar y tener cierto hilo conductor y explicarlo de esa manera. Si ustedes ven alguna interpretación de largo proceso, la Independencia y la Revolución Mexicana tienen todo que ver con la Independencia. Yo tengo un libro sobre jóvenes escritores y arranco con los escritores decadentes a finales del siglo XIX y termino con escritores de 1990 y tantos, incluyendo a Bret Easton Ellis con American Psycho, a Irving Welsh y Trainspotting, porque sí va viendo una especie de proceso mucho más amplio. Entonces, al final de cuentas, entender que los procesos históricos sí nos van dando pistas, pero que esta esencia humana es cambiante, continua, sí da muchísimo estos actos de humildad. Y esos actos de humildad, al final de cuentas, lo que nos hacen es entenderlos mejor. Y cuando vemos ese espejo del pasado, ese espejo que está ahí, lo que vemos muchas veces son las fallas que tenemos el día de hoy. Les hablaba de los niños a finales del siglo XIX. Y yo espero que nadie haya pensado, qué maravilla, qué bueno que vivo en esta época en donde los niños están diferentes. No. El día de hoy hay una cifra que es espeluznante. El tráfico de niños ya está superando el tráfico de armas y el tráfico de drogas como violencia hoy. Entonces, eso siempre lo digo. Hay entre el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de niños, solamente hay uno que no es un objeto, que son los niños. Pero los niños son tan tremendamente maleables, siempre se echan la culpa. Una de las cosas que hacen los psicólogos cada vez que los papás se tienen que separar es cuidar que el niño no se eche la culpa, porque los niños tienen esta cuestión natural de estar protegiendo a los adultos, sobre todo a los papás. Entonces creen que ellos metieron la pata porque los papás no se pueden equivocar. Para un niño pequeño, el mundo es tan vasto que los traductores de ese mundo para su entendimiento son los papás y les tienen que creer todo, de otra manera se volverían locos. Entonces, hay gente que está utilizando esa condición de los niños para refinar perversidades brutales y para utilizar a los niños para eso. Entonces, yo no sé, el día de hoy qué es peor, si la pedagogía negra de Gautier o el tráfico de niños para fines de esclavos o para fines sexuales. Y uno pasó hace 150 años y el otro está pasando en el presente. Ese es el espejo que normalmente nos cuesta trabajo mucho ver. Y ahí cierro, porque ya estamos terminando, cierro con lo siguiente. Sí, leer historias en donde nos venden una especie de conspiración nos tranquiliza. Porque casi siempre, al leer estas conspiraciones, al leer justamente estos ovnis, al leer justamente esta parte, creemos que el enemigo está allá afuera, que el enemigo es otro. Y cuando leemos estas novelas históricas que tienen que ver con las personas de a pie, con los ambientes, con cómo somos de manera concreta, vemos una imagen un poquito más fea y más triste. Que estas cosas que tienen que ver con la maldad, que tienen que ver con la crueldad, siguen existiendo el día de hoy y que a veces tenemos muchos pendientes que el pasado está para recordárnoslos. Cuando vemos en el pasado y vemos algo tan terrible como una pedagogía negra, cuando vemos algo tan terrible como la condición de las mujeres que tenían en 1870, cuando vemos que el término adolescencia no existía y había incomprensión sobre eso, no es para jactarnos, sino para pensar y hacer un poco el balance de cómo estamos el día de hoy parados y cómo van a hablar de nosotros en las novelas históricas dentro de 150 años. Muchas gracias. ¿Ya tengo otra pregunta? No, ¿no?
Tal vez como para una o dos preguntas, si es que las hay. Ajá. Ahí. Buenas tardes. Me parece muy interesante todo lo que mencionas. Bueno, yo estoy formándome en un doctorado de historia y mucho de lo que mencionas me hace mucha resonancia, ¿no? Sobre todo con esta cuestión de los límites o de lo complejo que puede llegar a ser la obra de divulgación, ¿no? De contenidos académicos, con un rigor académico, pero que sean efectivos para un público amplio, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, además de esto tengo dos preguntas. La primera es más general en cuanto a la novela histórica y tiene que ver con este autor que también es historiador, Will Fowler. ¿Qué opinión tienes de su producción? Yo lo conocí hace poco, pero me llamó mucho la atención en lo que él mencionaba de su trabajo en la novela histórica, que él mencionaba que los hechos o las fuentes de donde él abrevaba eran 100% fidedignas, checadas con un rigor académico, pero donde él tomaba más libertad, por ejemplo, en los diálogos, ¿no? En lo que podríamos decir la carne literaria de su obra, y hacía referencia a este texto que creo que es el último que ha sacado, una novela que se llama Patriotas, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante ese planteamiento, ¿no? De cómo trataba de configurar como esta mezcla equilibrada de sí tener un rigor académico, pero nutrirlo de esta carne un poco más literaria, ¿no? Más para dar mayor accesibilidad al lector. Y la otra pregunta es, si tú con esta obra que, como dices, no hablaste mucho, si tienes un público pensado hacia dónde va cuál es tu lector ideal para este texto, si es muy específico o si es para un público, digamos, general o amplio, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Okay. Muchas gracias. Sí, no, a ver, toda la razón es con el autor de Patriotas. Eso tendría que ser lo ideal. El rigor histórico y los diálogos no van a aparecer en ningún documento. Entonces, lo que es padrísimo, yo lo que diría es, generalmente diríamos, el rigor histórico y la libertad creativa. No, yo creo que es el rigor histórico y el rigor de escribir, ¿no? La delicia de poder estar leyendo diálogos que supuestamente sucedieron hace 120 años, insisto, como el juego, tiene que ver justamente con esto. Te lo crees en la medida en que él haya hecho cierto trabajo. La novela histórica siempre se puede tomar de distintos puntos de vista, es un género complicado, porque a ver, si alguien saca una novela histórica que haya sucedido hace 200 años, pero no hizo investigación histórica, ¿es válido o no es válido? Pues hasta cierto punto es una novela, él puede hacerlo, ¿no? Pero yo sí creo que en la novela histórica es justamente donde se cumplen el trabajo, ahí sí, de la disciplina alegre, el trabajo disciplinado y el trabajo otra vez disciplinado para armarlo y es cuando quiera. Y en el caso de lo que los monstruos nos hicieron, mira, te voy a decir cuál es el problema de este libro, no sé si es problema. En la parte de atrás, que ustedes ven sobre el código de barras, viene la definición del género, y aquí dice, ficción, misterio y detectives histórica. Como dijo un amigo mío, solo falta que diga recetario de cocina. A ver, este es un thriller, tal cual, y por fortuna le fue muy bien, porque es la historia de un asesinato y hay que resolverlo. Pero al mismo tiempo sí te habla sobre la ciencia, te habla sobre las perversidades de la ciencia en ese momento, te habla un poquito sobre cómo lo que antes era perverso el día de hoy no es y viceversa, te habla mucho de infancia, de cómo eran los niños en ese momento. Entonces, mira, en realidad yo no pensaba, esta es ya mi tercera novela, y la gente me preguntaba mucho que por qué hasta ahorita una novela histórica siendo historiador. Un poco por lo mismo, ¿no? Hice una trampa, si ustedes quieren llamarlo, en este caso porque me situé la novela histórica en el lapso histórico que mejor conozco, finales del siglo XIX, principios del XX, y aparecen grupos que he investigado, espiritistas, escritores decadentes, científicos, etcétera. Pero yo creo que hay un asunto con la novela que me ha dicho mucha gente, a mucha le gusta, se ha estado vendiendo muy bien, pero me dicen que es muy fuerte. Por ejemplo, hay partes, hay lectores que me han dicho que no lo leen en la noche porque les provoca pesadillas. Hay partes muy gráficas que vienen más de un asunto de novela negra. Entonces, por ejemplo, el círculo, al final de cuentas, se dice con toda claridad que cuando uno termina de escribir un libro ya no es de él y es de la gente. Los sitios en donde más se ha presentado tienen que ver más con novela negra que con novela histórica, porque puede ser que sea muy, muy, muy violento. No sé si es bueno o malo, pero así sale.
¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Ya? Bueno, les agradezco a todos por estar aquí. Muchas gracias, Dale. Muchas gracias.